que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted mencionaba el significado de la palabra interpretación y nos mencionaba que es origen o procedencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué base aplica para concluir y definir el significado real de las palabras mencionadas? Dado que durante su exposición hemos podido ver varias correcciones a lo que está escrito. Esto nos puede dar la pauta o nos asegura que todas las palabras que tienen el correcto uso, o nos podría hacer dudar de su traducción al idioma español. No, de ninguna manera. Las traducciones son traducciones y todas las traducciones, todas, sin excepción, tienen sus problemas, tienen sus defectos, porque el traductor no puede decir todo lo que una palabra significa. Nadie aquí sería capaz de traer una Biblia si el traductor da todas las posibilidades de significado de una palabra. Entonces, para eso existen los intérpretes y los estudiosos de la Biblia para leer el texto y decir léxicamente lo que eso significa. No es cuestión superficial ni es cuestión de que uno quiera corregir, sino lo que se intenta es aclarar. No tanto corregir, sino aclarar. Y hay palabras que hay que aclararlas. Hay que aclarar su uso, ¿dónde? En el contexto, en el lugar donde cada palabra se usa. Por ejemplo, en Mateo 14, que ayer hablé de eso, cuando Pedro se está hundiendo, comienza a caminar y poco después comienza a hundirse, Pedro grita, ¿qué cosa? Señor, sálvame. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo ahí? Señor, estoy perdido, me voy al infierno, sálvame. ¿Eso es lo que quiso decir? ¿Qué piensas tú? No. ¿Qué quiso decir? Seguro, Señor, líbrame de ahogarme. Y es el mismo verbo que se usa en la Biblia para salvar. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, las palabras hay que verlas en su sitio, en su ambiente. Cada palabra adquiere su significado más correcto en el lugar donde se usa. Y ahí no es cuestión de uno corregir. Es más, si Casiodoro de Reina viviese hoy, él seguramente se hubiese corregido a sí mismo. Y él hubiese puesto lo que significa ahí: origen, procedencia, raíz. La palabra griega epilíseas. Entonces, eso es lo que es. Es más, si tú te fijas en el versículo 21, que explica por qué la profecía no fue dada en tiempos antiguos por voluntad humana, sino santos hombres de Dios hablaron siendo, y ahí hay que aclarar también, dice la Reina Valera, siendo inspirados, pero es que la palabra inspirado solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 3:16, no aparece más. Y ahí el verbo fero, que es el que se usa ahí en segunda de Pedro 1:21, fero es cargar algo
llevarlo al hombro, transportarlo. Santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, transportados, llevados, cargados por el Espíritu Santo. No puedo hacer otra cosa que mirar lo que el texto dice y decir lo que es. Esa es mi responsabilidad. Cuando Reina tradujo la Biblia en el año 1569, solo había 6 manuscritos. Eso de 1569, eso está, mire, justo en la primera página de todas las Biblias. Te fijas en tu Biblia, si tienes una Biblia, ahí dice Casiodoro de Reina, 1569, ahí está en la primera página. Y Cipriano de Valera, 1602, ahí está, no hay que buscar más. Entonces aquí lo que se trata es de aclarar, no de alardear de nada ni de querer corregir, hay que aclarar. Y todas las versiones, todas necesitan aclaración. Y para eso están los pastores y los predicadores y los intérpretes de la Biblia. Para eso están. Gracias, hermano, por tu pregunta. Había otra por aquí. A ver, primero la edad y luego la belleza. A ver, la edad primero, póngase de pie. Un comentario de las iglesias centroamericanas, muchas iglesias antiguas, creen que la Reina Valera del 60 es inspirada. Que por cada una palabra, por decir esta palabra no se dice así, para ellos es una problema. Bueno, déjeme decirle eso, es verdad lo que usted ha dicho, solo que es una cuestión de desinformación. Todas las versiones, todas, la Reina Valera, Biblia de las Américas, Internacional, todas las que haya, todas son y están inspiradas en la medida en que reflejen el original, el texto original. Porque solo la autógrafa, el original, fue dado de manera inerrante e infalible a través del Espíritu Santo al escritor humano. Entonces, en la medida en que una versión refleje lo que está en el texto original, es decir, en la autógrafa, en esa medida, esa versión es inspirada. Yo puedo decir que esta Biblia es inspirada, no estoy mintiendo, en la medida en que refleja la autógrafa. Y cuando me encuentre con una dificultad como esta que ha mencionado el hermano, mi responsabilidad es aclararla. Y no pasa nada. Pero hay algunos que creen que Pablo usó la Reina Valera. Y si fue lo suficientemente buena para Pablo, debe ser lo suficientemente buena para nosotros. Muy bien, ya habló la edad, ahora va a hablar la belleza. ¿Dónde está? Por aquí. Hermano, dice que estamos llevando unas clases y unos compañeros en el estudio. La vez pasada una pregunta fácil. ¿Por qué murió Cristo? Pero repítame, porque tengo unos versículos aquí y usted bien los conoce, que está Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la
Bueno, le voy a decir lo que... Contando, perdón hermano, que quite la palabra. Contando también que está de tal manera amor Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado su hijo y que para que todo el que cree no se pierda más que la vida eterna, todos, ¿verdad? Ten en cuenta todo. Me gustaría una aclaración, señor. Bien, Dios me lo bendiga. muy bien. Gracias, hermano, por su pregunta. Creo que Cristo murió por todos. La muerte de Cristo hace que todo hombre sea salvable. Pero la muerte de Cristo es solo eficaz para aquellos que creen. Cristo murió por todos, pero la eficacia de esa muerte es para aquellos que creen en Él. ¿Tiene Dios elegidos? Bueno, la Biblia dice que sí. Y si tú no crees en eso, tienes que quitar muchos capítulos y versículos de la Biblia. Ese es el otro lado de la cuestión. Es más, Dios tiene que elegir, porque si Dios no elige, si Dios no me hubiese elegido a mí y a ti y a los demás, todos nos hubiésemos ido al infierno, porque no hay quien elija a Dios. Si Dios no me elige a mí, me pierdo para siempre, porque yo jamás hubiese elegido a Dios. Y la Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios. Y algunos tienen problema con algunos versículos, y el problema radica en exégesis y en hermenéutica. Esas dos palabritas que no son ni virus, ni enfermedades, ni plagas. Son palabras que describen áreas del estudio bíblico. Muchos citan Juan 3:16, pero ponen el énfasis donde el énfasis no está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algunos ponen el énfasis solo en el todo aquel. Y el texto va más allá. El texto habla de una seguridad plena, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuántos de los que han creído en Él se pierden? Ni uno. ¿Cuántos de los que han creído en Él son salvos? El 100%. Eso es lo que el texto está enseñando. El 100% de los que han creído en Él son salvos. Ni uno solo de los que ha creído en Él se pierde. Eso es lo que el texto enseña. Muy bien, no más preguntas. Sí, diga. Chanín. Pero mi confusión es con respecto al milenio, cuando habla del pensamiento dispensacionalista clásico que dice que los gentiles van a estar en el cielo y los judíos van a reinar con Cristo en la tierra. Eso no lo tengo muy claro. Bueno, eso es por no entender. El hermano dice que la explicación esta de la definición de la iglesia en Efesios 3 dice que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. ¿Es eso verdad? ¿Sí o no? ¿Cuándo es que eso es cierto? Ahora, desde Pentecostés hasta cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Me comprende, hermano? La iglesia está compuesta de judíos
y gentiles, a partir del día de Pentecostés hasta que la iglesia sea arrebatada. Después de que la iglesia sea arrebatada, habrá gentiles que serán salvos. Los 144.000 van a predicar el Evangelio en toda la tierra. Mateo 24:15. Este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Esos gentiles que serán salvos durante la tribulación no forman parte de la iglesia. Son santos de la gran tribulación. Y habrá judíos que serán salvos durante la tribulación, por el testimonio de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Esos judíos salvos durante la tribulación tampoco forman parte de la iglesia. Esos judíos que serán salvos durante la tribulación entrarán en el reino del Mesías. Y esos gentiles que son salvos durante la tribulación entrarán en el reino del Mesías. De manera que en el reino del Mesías, en la tierra, habrá judíos y gentiles, reinando con el Señor en la tierra. Y la iglesia estará en la Nueva Jerusalén. ¿Me explico? Muy bien. Diga, caballero de Nicaragua, venga. Bueno, usted nos enseñaba aquí en la carta del apóstol Pedro acerca de la justicia y la fe. ¿Cómo se entiende Lucas 18:8? A ver, ¿qué decía usted? Nos ha explicado acerca de lo que es la justicia y la fe, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende Lucas capítulo 18, versículo 8? Donde el propio Jesús dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Bueno, el vocablo justicia tiene, igual que todas las demás palabras, significados diferentes dependiendo de dónde se encuentra. A veces la palabra justicia es rectitud. A veces justo es una persona recta. A veces justicia es la justicia imputada, la justicia sin la cual nadie puede entrar en la presencia de Dios. Eso es justicia imputada. En realidad la palabra imputada no es una palabra castellana, se usa en teología. Atribuida, la justicia atribuida a la persona. Sin esa justicia nadie puede entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que Pablo explica en Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces hay que diferenciar eso, esa justicia forense que Dios aplica, que Dios atribuye al pecador que pone su fe en Cristo, y la otra justicia que tiene que ver con la vida práctica. Creo que en Filipenses habla de frutos de justicia, y eso es la parte práctica de la justicia. Y eso de hallar fe en la tierra tiene que ver con el hecho de que la situación en los días finales de la historia será tal y habrá tanta persecución y tantos juicios y tantas muertes que el Señor formula una pregunta retórica: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En el sentido de, a causa de esos juicios de la gran tribulación y las persecuciones del anticristo y los juicios divinos,
¿Habrá gente, quedará gente viva, creyente en la tierra? Y la respuesta es que sí. Habrá gente, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, habrá. Y Él lo llama en Mateo 25, a los que creen, las ovejas, y a los incrédulos lo llaman los cabritos, y habrá separación. Lo llama también el trigo y la cizaña. Los que creen son como el trigo, los que no creen como la cizaña, y la cizaña será quemada al final de la edad. No se preocupe, usted. ¿Es suposición suya eso de que los 144.000 van a predicar por todo el mundo? Porque no imagina solo Israel. Es más, la Biblia no aclara eso. Mateo no dice eso, solo dice que se predicará. No dice quién. Es suposición o es. Léase un comentario que escribí sobre el Apocalipsis, creo que está a la venta por ahí. Solo le va a costar 20 euros. Yo creo que sí, está correcto. Sí, la mujer de Job, evidentemente, como el mismo Job, no se explicaba por qué un hombre tan justo, tan recto, estuviese pasando por aquella situación. Job no se lo pudo explicar, los 3 amigos de Job tampoco, y solo al final es Dios quien les aclara tanto a Job como a los 3 amigos y seguramente a la mujer de Job por qué él pasó por toda aquella prueba. El libro de Job contesta la pregunta: ¿por qué sufre el justo? A ver que Benihín predique eso. A ver que predique, porque Dios dice que no había hombre más justo en la tierra que Job, y mire todo lo que padeció. Seguro. Ella conocía a Job más que nadie y al final pues ella conocía cuál era el punto de la situación, por qué el sufrimiento de Job. Seguro. Se encerró en su propia justicia y puso a Dios sin gusto. Seguro, estoy de acuerdo con eso. Además, tenemos que entender que el hombre es un ser totalmente depravado. Es capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento. El mejor de los hombres está totalmente depravado y es capaz de hacer y decir cualquier cosa. A usted, por aquí había una pregunta. Bueno, eso es seguro. Esa es una pregunta difícil. La pregunta es si a una persona, cualquiera, le matan un hijo, ese hijo es una persona buena, recta, justa, y lo matan. ¿Cuál debe ser la actitud que uno debe tomar hacia esas personas? Bueno, ¿hubo en el mundo alguien más recto
y bueno que Jesucristo. ¿Verdad que no? Y Él murió por el pecado de la humanidad y sufrió lo que nadie jamás ha sufrido ni podrá sufrir. Y ese que es llevado a la cruz, desde la cruz sus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es fácil, hermana, no es fácil. Uno tiene que vivir esa experiencia para saber lo que significa y el dolor que produce, cómo se duele uno. A ningún padre, aunque el hijo o la hija no sea tan bueno o buena, a uno no le gusta perder un hijo o una hija. A nadie. Pero mire, la fe que uno tiene en Dios le lleva a entender que el juez justo, Dios, va a tener siempre, siempre delante suyo, presente, las injusticias de los hombres. Por eso creemos en un Dios, y Él es nuestro juez. Y lo que no entendemos ahora, lo vamos a entender entonces. Es duro, créamelo. Duro, duro, duro. Duro. Pídale a Dios que tenga misericordia y que le dé a usted un corazón perdonador, para que usted sea capaz de perdonar a esos como Cristo la ha perdonado a usted. Orad por vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. Esa es la actitud. Y es la mejor. Y usted se va a sentir bien. Y Dios le va a dar paz en su corazón. No es fácil. Muy bien, ¿alguna otra observación? El significado de santo o santificado es simplemente estar apartado para el uso del Señor o hecho sagrado por la presencia divina. ¿A qué versículo se refiere usted? Estamos ahí en 1 Pedro 18. 1:18. Dice: y nosotros oímos su voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Eso es 1:18. No, estamos hablando de segunda de Pedro, me dijo. Sí, segunda de Pedro. 1:18 es ese. Fíjese a ver si usted no se confundió de versículo. Bueno, mientras el hermano piensa o busca, ¿habrá alguna otra aclaración, alguna otra duda? ¿No más? ¿No encontró su texto? Muy bien, seguimos entonces. Capítulo 2, versículos del 1
al 16. Ese capítulo es todo un párrafo, aunque hay una subdivisión allí por el versículo 10. En este capítulo, Pedro advierte contra los peligros que acechan al creyente y les advierte también acerca del juicio de Dios. Y querida hermana, ese capítulo le va a hacer bien a usted, porque fíjese que Dios no pasa por alto ciertas cosas. Dios no pasa por alto ciertas cosas. Muchos padres han sufrido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hace años conocí a una familia, creo que eran hondureños, vivían en Houston, y fueron a una fiesta de carnaval que dan en Nueva Orleans, el Mardi Gras de Nueva Orleans. Y esta familia tenía un hijo de unos 20 años más o menos, y se aparecieron unos jóvenes. Él estaba hablando con su hermano menor y creo que tenía un sombrero o un pañuelo de esos, algo tenía por su cabeza, y estos dos jóvenes le dijeron que les diera el sombrero, que lo querían. Querían el sombrero y él dijo que no. Y uno de ellos sacó una pistola y ahí mismo, a boquejarro, le disparó y lo mató instantáneamente. Ahí, padres creyentes vieron a su hijo ahí morir. Ahí. ¡Qué dolor! Y no les fue fácil. Pero esa familia entendió que el Dios soberano había permitido aquel hecho. Y no guardaron odio ni rencor. Es más, creo que fueron a la cárcel a visitar al asesino, un asesinato. Fueron a la cárcel a visitarlo. Ahí es donde uno tiene que demostrar el espíritu ese, que el Espíritu Santo, tiene que demostrar el amor que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón. Es duro, es difícil. Muy bien, aquí Pedro hace unas advertencias. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En tiempos de Moisés hubo falsos profetas. Hubo unos que querían armar una revolución contra Moisés y llevarse al pueblo de regreso a Egipto. En tiempos de los jueces hubo también falsos. En tiempos de Jeremías hubo falsos profetas. De manera que aquí dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo.
esa palabrita que ahí se traduce hubo, es un verbo que habla de surgir súbitamente. Surgieron súbitamente falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? ¿Quién es un falso profeta? ¿Perdón? Alguien que trae un mensaje que no ha sido dado por la persona que dice, ¿verdad? Bien. El que no proclama la verdad de Dios. A ver, un momentito. No es profeta verdadero. Aquel que con sus enseñanzas trata de apartar a las almas de la sana doctrina. Muy bien. Vamos a un pasaje de la Biblia en el libro de Deuteronomio. Capítulo 18. Versículo 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En el sentido último de la palabra, ahí Moisés está profetizando de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. Pero sigo leyendo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Sabe por qué Dios levantó profetas? Porque el pueblo estaba aterrorizado, lleno de miedo, de temor, que si veía a Dios iba a morir. Iba a morir. Y Dios promete enviarle profetas. Un profeta es un hombre que representa a Dios delante de los hombres. Eso es lo que es un profeta. Un profeta es un hombre que representa a Dios delante de los hombres. Mire lo peligroso que es decir soy profeta y no serlo. Sigo leyendo. Y Jehová me dijo, has hablado bien en lo que has dicho. Ponga atención ahora. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué dijo Pedro allí? Segunda de Pedro 1:21. Santos hombres de Dios que hablaron siendo ¿qué? Transportados, llevados, cargados, henchidos por el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí. Y les hablará todo
y él les hablará todo lo que yo mandare. Versículo 19, siga poniendo atención. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Versículo 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué le pasará? Morirá. Morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Respuesta: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cuál es la prueba definitiva? ¿Cuál es la prueba definitiva? Que no se cumple. Que no se cumple. Y no es que se cumple en un 80%, o un 90%, o un 99%, o un 99.9%. Tiene que cumplirse 100% de lo que ha dicho. Hay hubo en aquellos tiempos muchos falsos profetas que dijeron cosas que el Señor nunca les mandó. Y esos profetas fueron apedreados, murieron, porque era presunción de parte de ellos decir que hablaban en nombre del Señor, cuando en realidad hablaban en nombre de ellos mismos. No estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de viento. Hoy hay muchos que no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de viento, están inflados como un sapo. Y esos también tendrán que dar cuenta a Dios. Los verdaderos profetas de la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, todos ellos hablaron en el nombre de Dios, y todo lo que dijeron se cumplió al pie de la letra. No un poquito aquí y otro allá, todo al pie de la letra. De manera que Pedro advierte a estos hermanos diciéndoles: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros falsos maestros. Es posible, fíjese el cambio ahí, dice Pedro, hubo falsos profetas en el pueblo, y en medio nuestro habrá falsos, ¿qué? Maestros. ¿Por qué Pedro no dice falsos profetas?
Pedro está escribiendo a finales del siglo I, cerca del año 70. Y es posible que ya para esa fecha los profetas han desaparecido. Los apóstoles están a punto de desaparecer. Pedro ya nos ha dicho que el Señor le ha dicho que le queda poco. Y Juan, poco después, unos 20 años después. Pero fíjese, no hay profetas, no hay apóstoles, pero sí hay maestros. Dice Pablo allí en Efesios 4, 11 en adelante, que el mismo Señor estableció para la iglesia apóstoles, número 1, es en la escala de los dones el más importante de todos, apóstoles. Y luego profetas. Y luego evangelistas. Y luego pastores y maestros. Es posible que ahí se refiera a un solo don, pastor maestro. El pastor debe ser apto para enseñar, debe estar preparado para enseñar, para instruir a la congregación. El pastor. A lo mejor ahora me busco aquí algunos enemigos, personas que hace 30 segundos eran mis amigos, ahora van a ser mis enemigos. Pero la Biblia no habla de pastoras. Con todo respeto y cariño a mis queridas hermanas, que aman al Señor y son buenas, y son guapísimas, y predican y evangelizan, pero Dios no habla de pastoras. Ese ministerio es para hombres, no para mujeres. Y si alguien cree lo contrario, yo le invito a que me refute, que no tenga temor, no se lo voy a tener en cuenta. No se lo voy a tener en cuenta, puede refutarme, pero la Biblia no habla de pastoras. Dice alguien que las esposas de los apóstoles eran las epístolas. Y las esposas de los obispos eran las avispas. Pero tenemos que acabar con esa idea de que las iglesias pueden ser dirigidas y controladas y administradas por hermanas. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Pueden las mujeres servir al Señor? Todas las que están aquí seguro que sirven al Señor. ¿Pueden las mujeres enseñar a otras mujeres? Seguro que sí. Lo dice Pablo allí en Tito capítulo 2. Las mujeres mayores que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a entrenar a sus hijos. ¿Pueden las mujeres evangelizar? Seguro, de persona a persona pueden evangelizar. He conocido algunas hermanas que son tremendas evangelistas,
¿Pueden enseñar en la escuela dominical? Seguro que pueden enseñar en la escuela dominical, pero no desde el púlpito a la congregación. Eso no es bíblico. Pero es que en mi iglesia lo hacen bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia. Es que allá también lo hacen, no sé dónde, lo hacen bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia. ¿A cuántas mujeres incluyó Cristo en el grupo de sus apóstoles? A ninguna. ¿Había mujeres que se relacionaron con el Señor? Seguro que sí. Piadosas, muchísimas. Mire el caso de la mujer samaritana. La mujer tenía muchas cosas en su contra. Era mujer, era samaritana y era de una reputación muy dudosa. Cristo le habló y aquella mujer se convirtió. Fue al pozo a sacar agua. Dejó su cántaro y se fue ¿a dónde? ¿A dónde? Al pueblo. ¿Y qué hizo allí en el pueblo? ¿Qué hizo? No le habló a la gente. ¿A quién le habló? A los hombres. ¿Por qué? Porque eran los que la conocían bien. 5 maridos has tenido y el sexto, el que ahora tiene, no es tu marido. Mire si la conocían. Y fíjese lo que hizo, fue a la aldea de Sicar, que era una aldea, y le habló a los hombres. Y lo dice allí en la Escritura, a los hombres, a los que la conocen. Mire qué mujer esa, evangelizó, pero Cristo no la incluyó entre sus apóstoles, ni a María Magdalena, ni a María de Betania, tampoco. Así es que seamos congruentes, enseñemos la Biblia. Y yo sé que hay algunos por ahí que no entienden eso y que no hacen lo que la Biblia enseña. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a pelearnos. Pero ese no es el principio bíblico. Esa idea hay que eliminarla y cariñosamente hay que desterrarla. Hay que desterrarla. Dicen que una vez iba un pastor de ovejas por los campos de Castilla. Hay que pastorear por allí las ovejas porque a veces no hay pasto y hay que llevarlas. Y este pastor iba muy tranquilo, tenía un rebaño como de 300 ovejas. Y las lleva cerca de donde están las líneas del ferrocarril, porque allí había hierba. Y de pronto allá lejos el pastor escucha el ruido del tren, el silbato del tren. ¡Fui! Coge al rebaño y la mete en el túnel. Y por allí pasa el tren. ¡Ra! Y le destruyó el rebaño. Bueno, pasan los días y aquel pastor va a la ciudad
lleva su vara, su cayado, y va a una tienda de esas grandes, tiendas por departamento, y se le ocurre ir al sótano. Generalmente en el sótano de estas tiendas es donde están los juguetes. Y va y se pone a mirar los juguetes, y en un rincón había uno que era un trencito que iba, trencito eléctrico de este, iba dando vueltas. Y el pastor mira aquel trencito, coge su vara y comienza y destruye al trencito eléctrico. Viene un empleado y dice: oiga, señor, ¿qué está haciendo usted ahí? Mire lo que ha hecho. Y dice: sí, hijo, a estos bichejos hay que acabar con ellos cuando son chiquitos, porque cuando llegan a ser grandes, acaban con todo. Y así hay que hacer con esas ideas y esos conceptos erróneos. Hay que cogerlos en el principio, cuando son chiquitos, cuando son pequeños, porque cuando crecen no hay quien acabe con ellos. No hay quien acabe con ellos. Tú puedes servir al Señor, sea hombre o mujer, puedes servir al Señor. Y a veces ahí recibo cartas, hay unas mujeres que están sirviendo al Señor y oro por ellas. Tengo un querido amigo alemán que vive en Valencia, tiene una hija que tiene toda una historia, la muchacha, y está en Camboya trabajando con niños desamparados. Y todas las semanas me manda una carta. Y mi esposa y yo apoyamos el ministerio de Erika, se llama Erika. Está sirviendo al Señor allí, pero no es pastora, está de misionera. Hay una querida hermana que se llama América. América es una colombiana. América Orocó se llama, una negrita, negra como el carbón, pero es una misionera. Se ha ido allá por una tribu y ha aprendido el idioma de aquellos indígenas y está traduciendo la Biblia. Nosotros oramos por América y también, no tan sistemáticamente, pero ayudamos. Y así hay varias hermanas que están sirviendo en la obra misionera y damos gracias a Dios por ellas, porque están allá por las selvas del Amazonas, sitios que son demasiado peligrosos para los hombres, y Dios ha decidido mandar mujeres allí. ¿Por qué hay tantas mujeres allí? Porque es un sitio demasiado peligroso para los hombres. Hay tigres, hay serpientes, hay pirañas, hay todo ese tipo de bichejos. Pero entrando en el plano de lo muy serio, creo que Pedro dice que habría falsos maestros, porque el don de maestro es un don permanente en la iglesia. Apóstoles, ya ese don cesó, no hay más apóstoles. Profetas, ese don cesó, no hay más profetas. Pero evangelistas, ese don está vigente. Maestros, ese don está vigente. Pastor, ese don está vigente. Hay otros dones que Dios, en su soberanía, los dio y los terminó. Hablar en lenguas no está vigente. Por eso es que América, esa colombiana, está aprendiendo el idioma de aquellos indígenas. Y otra señorita que se llama Yoquima también está aprendiendo el idioma
y un querido hermano que se llama Ricardo Guzmán, él y su familia están aprendiendo el idioma. Si hubiese don de lenguas, no tendrían que aprender el idioma. Y como no hay don de lenguas, tampoco hay don de interpretación de lenguas. Esos dones Dios los dio cuando hacían falta y Dios los terminó cuando ya no hacen falta. Y así hay otros dones que Dios ha escogido ponerle fin, pero hay otros que Dios ha escogido retener. Pero mire, la gente se fija en esos dones, particularmente los espectaculares. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que hay un don que se llama fe, el don de fe. Nadie habla de ese don. Hay otro don que es el don de dar. Don de dar, nadie habla de ese don. Los cristianos pertenecen a una de dos tribus. Hay los que pertenecen a la tribu de Dan, y Dan, y Dan, y otros a la tribu de Isaacar, 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 Isaacar. Sacan todo lo que haya que sacar. Pero hay el don de fe, el don de la oración, el don de dar, el don de ayuda. Tengo un hermano allí en Galicia, ese hermano tiene el don de ayuda. Tan pronto tú le dices de una necesidad, ya le está buscando la manera de buscar cómo te ayuda. ¿Cómo te ayuda? Y así hay personas que tienen el don de ayuda y hay el don de administrar. Hay hermanos que tienen una capacidad especial para administrar. Pero la gente no habla de esos dones. La gente no habla de esos dones. Habla de los espectaculares. Yo quiero ser apóstol. Quiero ser profeta. Quiero tener el don de sanidad. ¿Sabe cómo yo sé que no hay don de sanidad hoy? No solo porque la Biblia me lo dice, ya eso es suficiente. Pero mire, esos que dicen que tienen el don de sanidad, esos se enferman y se mueren. Mire usted, si tú tienes el don de sanidad, si yo lo tuviese y me enfermo, me lo autoaplico. Pero los supuestos sanadores se enferman y se mueren. Esos dones Dios les puso fin. Esos fueron dones para cuando la iglesia estaba en su estado de infancia. Esos dones hacían falta en ese tiempo. Ya no. Ya la iglesia ha madurado. Ha llegado a una edad adulta. Y Dios ha dejado ciertos dones que son necesarios en la vida de la iglesia. Entonces, por eso es que Pedro dice que habrá entre vosotros falsos maestros. Y mire cómo Pedro los identifica aquí. Los identifica como falsos maestros. Y mire la palabrita, muy interesante. En castellano son dos palabras, falsos maestros. En el griego es pseudodidáscalos. Una sola palabra, pseudodidáscalos, falsos enseñadores, falsos maestros. Y añade que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Qué descriptivo es lo que dice Pedro. ¿Cómo introducirán herejías destructoras? ¿Cómo lo harán? Encubiertamente. Se disfrazan.
se disfrazan. Vienen como ovejas y son lobos, lobos rapaces. Y Pablo lo dice allí en Hechos capítulo 20, que después de su partida entrarán en las congregaciones lobos rapaces que no perdonarán rebaño. Entonces vosotros, pastores, tenéis una tremenda responsabilidad. Tenéis que ser vigilantes. Y cuando alguien venga así, échalos. Como dicen los mexicanos, córrelos. Córrelos. ¿Y sabes lo mejor que hay que hacer? No tener comunión con esa gente. Ahí hay que hacer como Nehemías. ¿Te acuerdas que Nehemías fue allá a Jerusalén? ¿A qué? A reedificar Jerusalén. Pero había ciertas personas. Había un tal Sanbalat y otro Tobías y otro Gersén el árabe. Y hoy hay algunos Sanbalats por ahí. Y hay algunos Tobías por ahí. Y hay algún Gersén también por ahí. Y estos primero quisieron intimidar a Nehemías, meterle miedo en el cuerpo. Nehemías no se dejó intimidar. Y luego por fin, ¿sabe lo que le dijeron a Nehemías? Vamos a hacer alianza. Ven, vamos a. Y Nehemías le dijo, no. Vosotros no tenéis parte en este asunto. Nosotros estamos aquí. Antes de eso, primero, miedo. Segundo, vamos a tener una reunión ecuménica. Una reunioncita ecuménica. Vamos a reunirnos aquí, cantamos, vamos a tener un poquito de concierto aquí, alabamos y todo eso. Y Nehemías le dijo, mira, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado en esto. Y luego, por último, querían formar alianza con Nehemías. Y Nehemías le dijo, no, vosotros no tenéis parte en este asunto. Sabiduría la de Nehemías. Y tenemos que ser así. Admiro a ese hombre, Nehemías. Honestamente, si pudiera ser como alguien del Antiguo Testamento, me gustaría ser como Nehemías. Qué ejemplo, qué ejemplo. Dice Pedro, se introducirán encubiertamente, se disfrazarán, encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y esa palabrita destructora es muy fuerte. Herejías destructora. Esa palabrita destructoras ahí procede de la misma palabra que aparece allí en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda ahí, hacer algo inútil. El odre que se rompe ya no sirve. El bote que se hunde y va a parar al fondo del lago ya no sirve. Y es la misma palabra que se usa cuando dice que los enemigos de Jesús querían destruir a Jesús. Allí en Mateo 12:14, querían destruirlo. Herejías destructoras. Y dice,
aún negarán al Señor. La palabra Señor ahí es una palabrita un poquito rara, no se usa muchas veces la palabra despotés, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Alguien preguntaba por quién murió Cristo. ¿Os acordáis? Al principio alguien preguntó por aquí, ¿por quién murió Cristo? Mire qué ejemplo tenemos aquí. Por esos herejes que introducían enseñanzas destructoras, herejías, dice aquí que Él murió por ellos. Lo dice, mírelo ahí, el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Cristo murió por ellos también. Dice el apóstol, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos incautos, muchos ignorantes, muchos ciegos, seguirán sus disoluciones. Si no, observadlo hoy día. Todos esos supuestos apóstoles y profetas que tienen un seguimiento tremendo, convocan y se reúnen miles de personas porque van por las emociones. Es lo único que tienen, las emociones. Y las emociones es como una droga. Se te pasa el efecto de la droga y ¿qué necesitas? Más droga. Y estos van por las emociones. Mucho engaño, mucho engaño. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La palabra blasfemar no solo se usa de Dios, se puede blasfemar de Dios, se puede blasfemar de los hombres y se puede blasfemar de la verdad. Y dice aquí, el camino de la verdad. Es una frasecita emblemática, el camino de la verdad. ¿A qué te suena eso? ¿Ah? ¿A qué suena eso? ¿Hubo alguien alguna vez que dijo, yo soy el camino y la verdad? Blasfeman el nombre de Cristo. Blasfeman el nombre de Cristo. Eso es lo que Pablo condenó allí en 1 Corintios 12. En 1 Corintios, en la iglesia en Corinto, los dirigentes de la iglesia estaban ciegos y confundidos y permitían que en el culto abierto, ese culto donde los hermanos comparten y oran y leen la Biblia y piden un himno, que alguien se pusiese en pie y dijese, Cristo es anatema, Cristo es maldito. Y los que estaban allí no se percataban de eso. Y hay iglesias hoy donde se dicen cosas, se dicen herejías a veces desde el púlpito y fuera del púlpito, y nadie se atreve a reprender a esa persona.
y decirle, hey, retira eso que has dicho, eso es una herejía. Es una herejía. Tenemos que ser firmes, estar atrincherados y defender la verdad de la palabra de Dios. El camino de la verdad está siendo blasfemado. ¿Por qué? Por permitir que herejes se metan en la congregación y enseñen. En una de las 7 iglesias del Apocalipsis, creo que es la iglesia en Tiatira, aquella iglesia permitió que una mujer llamada Jezabel enseñase, y lo que enseñaba era terrible. No solo enseñaba falsa doctrina, sino que también permitía la enseñanza de inmoralidad. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, de esos individuos, de esos herejes, de esos falsos maestros, el camino de la verdad era blasfemado. En la palabra de Dios, el Señor Jesucristo muestra cómo debemos entender que hay cosas que no pueden comprometerse. Nadie fue más dogmático que Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, no hay otro. Soy la verdad, no hay otra. Soy la vida, no hay otra. Él dijo, entrad por la puerta estrecha, y la puerta estrecha es Jesucristo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna. Fue muy estricto el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Y dice aquí el apóstol, y por avaricia. ¿Sabe lo que significa avaricia? En la carta a los Colosenses, Pablo dice que la avaricia es idolatría. Avaricia es amor a lo material. Dice Pablo allí en, creo que es 2 Timoteo 3, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios. Avaros. Los 3 grandes amores: a sí mismos, a los deleites y a las cosas materiales, dice el apóstol. Y por avaricia
harán mercadería de vosotros. Os considerarán como mercancía. Harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Solo aguarda el día. Ya la sentencia ha sido pronunciada. Solo se aguarda el día. Y ahora el apóstol nos va a decir, nos va a dar causas. Mire, versículo 4. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Porque. ¿Y porque qué va a hacer? A explicar lo que se ha dicho antes. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese es el gran ejemplo. Lo que Dios ha hecho en el pasado nos da la certeza y la base de lo que Él va a hacer en el futuro. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esos ángeles que se rebelaron contra Dios junto con Satanás, esos no tienen salvación. Ningún ángel puede ser salvo, porque cada ángel es un ente en sí mismo. Tendría que haber un salvador para cada ángel. Esa es la diferencia entre las huestes angelicales y la raza humana. Cuando Dios creó a Adán, te creó a ti y me creó a mí. En Adán fuimos creados todos. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Pero para la raza de Adán, Dios ha provisto un Salvador. Un Salvador. Muy bien. Vamos a terminar y vamos a terminar ahora y continuar en la reunión de las 7. Diga. Ponte de pie. Alza la voz. Sí. Sí. En el verso 3 dice, su perdición no se duerme. Seguro, es lo que dije antes. El Señor pagó por el pecado de esa gente, porque Él pagó por el pecado de la humanidad. La redención que Cristo obró es universal, en el sentido de que Él murió por todos, pero solo es eficaz para aquellos que creen en Él, y esos herejes no creen en Él. Diga. Bueno, los que creen que la salvación se pierde, como he dicho ya, les doy la buena noticia de que no la van a perder. Muy bien, vamos a orar antes de irnos. Padre,
Gracias por tus bendiciones. Despídenos ahora hasta la próxima oportunidad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Si hay alguna pregunta más, luego en la hora siguiente podemos hacerla.